Saludos amables televidentes y amables oyentes de esta Z101. La Z101, aquí se inicia Economía Popular, como cada día a las 8 de la noche, en las frecuencias 101.1, 101.3 y 101.5 para toda la República Dominicana, pero también nos pueden ver por televisión en Altis, en el canal 90, y en Claro TV también pueden vernos en Claro, sí, en el canal 110, así como en ZTV y en Roku TV también nos pueden sintonizar. Yo soy Esteban Delgado, como cada día, para hablar de economía popular, economía entendible para que la gente pueda tomar decisiones más inteligentes, y se pueden comunicar conmigo también escribiéndome al 849-410-5579. 849-410-5579. Ahí me pueden escribir y conversamos incluso sobre algunos temas. Quiero aprovechar estos minutos de introducción antes de pasar con nuestro invitado, que tenemos hoy un tema interesante, les va a gustar. Bueno, la semana pasada, sí, los medios de comunicación publicaron una información relativa a una joven emprendedora de Santiago, de 35 años, creo que se suicidó lamentablemente, y fue una cosa fue algo muy feo, no solo por el hecho de ella haber tomado esa decisión fatal de suicidarse, sino también por la forma, porque el método que utilizó fue de rociarse combustible y pegarse fuego, y eso fue muy, muy lamentable, más tratándose de una dama. Pero yo no quiero entrar en detalles sobre esa parte. Obviamente tenía seguro un cuadro depresivo que la llevó a tomar esa fatal decisión, sino en el hecho de que aparentemente esa situación se dio porque ella estaba agobiada o ahogada en deudas, porque tenía un emprendimiento, un pequeño colmado, parece que había tomado dinero prestado y tenía situaciones de dificultad para pagar. Y nosotros hemos hablado aquí en otras ocasiones, ustedes recuerdan que mencionamos cuando se tiene dinero para emprender un negocio o para invertirlo en algo que sea más seguro y que reclame menos vocación de negocio de la persona, porque hay personas que tenemos vocación de negocios y hay personas que no tenemos vocación de negocio. Los que no tenemos vocación para negocios, generalmente lo que sabemos hacer es ganar dinero, y el dinero que ganamos podemos ahorrarlo y podemos invertirlo, preferiblemente en instrumentos financieros. Algunas personas lo invierten en el área inmobiliaria, comprar un apartamento, una casa para alquilarla y eso, pero no para poner un negocio, porque ya lo de poner un negocio, montar un negocio, le toca a la gente que tiene esa vocación, aquellos que saben multiplicar el dinero. Yo particularmente no sé multiplicar dinero, yo sé ganar dinero y bueno, lo ahorro, lo guardo o lo invierto en instrumentos financieros, pero no puedo invertirlo en un negocio porque yo no soy empresario. Pero hay otros que sí son empresarios, entonces saben multiplicar el dinero y lo invierten en emprendimientos. Y generalmente, si vas a invertir en un emprendimiento, es positivo que te endeudes, pero voy a especular con eso, pero estoy seguro de que las deudas que esa dama seguro tenía no eran con la banca formal. Seguro tenía deuda con prestamistas, deudas en la informalidad, y esas deudas son las que te presionan porque son intereses sumamente abusivos y al mismo tiempo son situaciones que te pueden llevar a otro tipo de problemas. Si es una deuda con el sector financiero formal, pues te buscan la manera de arreglarte la deuda, de cambiarte la forma de pago, de alargarte el plazo, de ver cómo te arreglan la cuota. Y en el peor de los casos lo que puede pasar es que, bueno, te incauten algo que tú tengas de garantía, pero no que te lleve a una situación de depresión, de desesperación y de preocupación que termine en un intento o en la consumación efectiva de un suicidio. Algo bastante lamentable. Y lo digo así porque cuando se va a emprender un negocio hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de endeudamiento vas a asumir? ¿Con quién te vas a endeudar? Si te vas a endeudar, preferiblemente hazlo con la banca formal, a través de una cooperativa, a través de un banco, a través de una asociación de ahorros y préstamos, y no a través de prestamistas que te van a cobrar un 20% de interés anual. Y obviamente no hay negocio sostenible, no hay forma de que un negocio sea sostenible si el financiamiento para surtirlo es con tasas de interés tan elevadas. Solo quería decir eso brevemente, para dejarle ver a la gente que es bueno emprender negocios, pero antes de emprenderlo es necesario tomar en cuenta la factibilidad del negocio y tomar en cuenta si te vas a endeudar o no te vas a endeudar, y qué tipo de endeudamiento y con quién te vas a endeudar, a los fines de no caer en situaciones que te lleven a la desesperación más allá
de la quiebra. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces venimos con nuestro invitado de hoy para hablar sobre temas que siempre le interesan a la gente en Economía Popular por esta Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Economía Popular por esta Z101. Como les decía en el segmento anterior, tenemos como invitado un invitado especial. Está con nosotros el abogado de negocios, Jaime Senior. Jaime Senior escribe también una columna, Econolegales, en el periódico El Dinero, del cual también formamos parte, donde siempre trata también temas legales muy vinculados con la economía. Y vamos a hablar, Jaime, sobre eso. Y te doy la bienvenida aquí a este espacio Economía Popular. Hablar sobre eso, sobre la profesión de abogado y algunos aspectos que también a mí me inquietan o me llaman la atención sobre lo que en el transcurso de esta conversación, pues entonces iremos entrando en detalle. Pero te doy la bienvenida, saludos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Realmente un placer estar aquí contigo en Economía Popular. Siempre es muy interesante los temas que tú abordas y me da mucho placer de verdad estar aquí contigo porque yo creo que el tema de los abogados, la profesión de la abogacía, qué nosotros podemos hacer por la persona, por los clientes, es algo que tenemos que desmistificar un poco. Yo creo que va a ser muy interesante conversar sobre eso. Inicialmente, Jaime, vamos a hablar de forma. Uno lo ve mucho más en las películas, en series, porque hay muchas películas que son de series de televisión, incluso que son de abogados, de asuntos de leyes. Y uno también ve los letreros en las grandes oficinas de abogados que dicen bufete de abogados. Es un bufete de abogados y una empresa de servicios legales. Pero un bufete de abogados, ¿cómo funciona un bufete de abogados? Y ahí mismo, ¿cómo se llega a ser socio? Te dice que fulano tal es socio de un bufete de abogados. ¿Tú eres socio o no eres socio? ¿Cómo tú llegas a ser socio cuando tú estás trabajando como abogado en un bufete ya de cierto renombre? Bueno, sí, yo creo que la mayoría de las personas tienen una referencia de los abogados de ver programas de televisión. Yo no te puedo decir cuántas personas me han comentado si mi trabajo es como Suits, que lo ven en Netflix. Sí. U otros programas de abogado, de abogacía. Y la verdad es que, bueno, son como todo en la televisión, es un poco de ficción, pero la mayoría es que la profesión de abogado es un poco diferente a esa. La carrera de abogado es muy interesante, es una carrera de servicios. Nosotros estamos abocados a servir a los clientes, a servir a la gente. Y el uso de la palabra bufete de abogado, que es básicamente sinónimo a decir una oficina de abogados, pero ha sido realmente un uso que se le hemos dado aquí en nuestro país, en República Dominicana, y nosotros nos constituimos, los abogados, en grupos y decidimos, bueno, vamos a formar una oficina de abogados, le decimos un bufete de abogados, y ahí se decide, bueno, quién va a ser socio, quién no va a ser socio, dependiendo de los aportes que pueda tener a ese bufete, y después se va en el tiempo, esas oficinas, esos bufetes van evolucionando. Y las personas que se hacen socios son personas que tienen una vocación de atracción de clientes, de servicio a los clientes existentes de la oficina. Y eso es los factores que son determinantes para poder continuar ascendiendo en la profesión del abogado. Entrando en materia política, nos damos cuenta de que muchas personas que en el ámbito político llegan a destacarse, pero a veces tal vez no tienen una carrera profesional y deciden estudiar ya de adultos. Y cuando deciden estudiar ya de adultos, porque se han proyectado tal vez como posibles funcionarios del gobierno, lo hacen y se inclinan por la carrera de Derecho. Casi siempre, ¿eh? Un político estudia Derecho. Y yo percibo que no es porque la carrera sea fácil, sino, y tal vez, no sé si tú coincides conmigo, sino porque en el ámbito gubernamental hay una serie o una cantidad importante de posiciones cuyo requisito para ocuparlas es ser abogado inicialmente. Y podríamos mencionar no solo en el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la presidencia de la Junta Central Electoral, que antes también eran todos los miembros. Pero aparte de eso también está el caso, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas. Para ser miembro de la Cámara de Cuentas hay que ser abogado o contador público. O de instituciones que a veces están en muy bajo perfil, pero que son muy bien remuneradas, como por ejemplo Procompetencia, que también hay que ser abogado
o de una profesión muy cercana para ocuparla, ser miembro de su consejo o de la Comisión Dominicana de Defensa Comercial, que también generalmente son abogados que ocupan esas posiciones. Y a eso se agrega también el hecho de que todas las instituciones del Estado tienen una dirección jurídica. Por lo tanto, eso también lo va a ocupar un abogado. Quiere decir que hay como un amplio espacio en el Estado para los abogados por el hecho simplemente de tener la carrera, no tanto por un reclamo de experiencia adicional, sino que, bueno, para ocupar esta composición es necesario ser abogado. Y entonces, si es necesario ser abogado, pues entonces los políticos siempre se inclinan en estudiar Derecho. No sé si tú coincides conmigo. Mira, yo creo que la razón por la cual muchos se inclinan por estudiar Derecho ya como carrera primaria o como una carrera secundaria posterior, también tiene que ver, bueno, con en algunos casos de llenar o completar requisitos para funciones específicas o particulares, pero también porque la carrera de abogado te forma en cómo pensar y cómo analizar ciertas situaciones, y ese marco de análisis que te da la carrera de abogado te puede suplir en cualquier ámbito de tu vida. Y de hecho, muchas personas estudian Derecho y después deciden no ser abogado. De hecho, mi único hermano, estudió Derecho y después decidió no ser abogado. Él es un banquero, hizo un MBA y ahora es un banquero. Pero ¿qué pasa? Que la carrera de Derecho te sirve como un marco de referencia para ayudarte a analizar problemas, porque lo que los abogados hacen, y no importa si un abogado litigante, penalista, si un abogado de negocio, si un abogado de propiedad intelectual, los abogados analizan y resuelven problemas. Y los mejores abogados son los que mejor resuelven los problemas. A mí me decía, bueno, una vez escuché a alguien decir, y no recuerdo ahora dónde, que decía, todos los profesionales deberían estudiar Derecho. O sea, yo no quiero tanta competencia. Tanta competencia. Pero lo decía también pensando en eso que tú mencionas. O sea, no en el hecho de estudiar Derecho para ser abogado y ejercer la abogacía, sino que por el tipo de carrera de que se trata, olvidar que todos los profesionales también lleven esa carrera como segunda carrera, aun cuando no sea para ejercerla, sino para tener esa capacidad de interesarse en resolver situaciones, aunque no es la generalidad de aquí. Nosotros tenemos una cantidad importante de abogados que, bueno, que tú dices, wow, que dan pena. Y cuando digo que no es un exceso es porque, aunque aparenten muchos, no es que son demasiados. No. Dentro del país, dentro de la República Dominicana y dentro de lo que pudiera demandar un abogado. Pero también pasa otra cosa, antes de irnos a temas un poco más profundos. A mí a veces me preguntan, gente que son ya adultos y que deciden llegar a una carrera después de adulto, tú sabes. Entonces me dice, mira, yo me hice bachiller ya después de adulto, yo quisiera estudiar en la universidad, ¿qué carrera tú me recomiendas? Y yo siempre le digo, no, mira, estudia Derecho. Y entonces cuando me preguntan, ¿por qué Derecho? Yo digo, no, porque mira lo que pasa con la carrera de abogado, que el abogado tiene la ventaja de que no tiene que verse joven para verse confiable, sino que por el contrario, si se ve con cierta madurez, hasta cierto punto la gente confía más en él. Un abogado penalista llega con un maletín, bien vestido, trajeado, un señor ya con la cabeza un poco de cana y como con 55, 60 años, tú dices, este hombre se le ve que es un veterano. Entonces, estudiar mercadeo para una persona de mucha edad o estudiar una carrera que caracteriza más a los jóvenes que a los adultos, no es tan recomendable para un adulto mayor. Sin embargo, un adulto mayor que estudie Derecho está en una carrera donde la puede ejercer y no vas a tener en la edad la barrera de su ejercicio. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y te digo algo jocosamente, que es que también en la profesión decimos que hay casos que le llegan y que se necesitan tener canas para ser apoderado de ese tipo de casos, por la envergadura, por la importancia y demás. Pero es una profesión también de aprendiz. Porque yo siempre hago una analogía cuando yo hablo en mi oficina con los abogados jóvenes o los estudiantes de Derecho, que ir y estudiar Derecho en la universidad es como construir un edificio. Y tú tienes la zanja y tú construyes un edificio. Pero ¿cómo tú construyes un edificio? La universidad es la zapata. Pero después tu carrera es el edificio que tú construyes sobre la zapata. Si tú tienes una buena zapata y si tú hiciste muy bien en la universidad, si estudiaste, si aprendiste los conceptos, ese edificio, bueno, tú lo vas a poder construir muy alto y muy fuerte. Entonces, por eso es tan necesario. Pero una carrera de aprendiz, una carrera donde uno aprende todos los días.
Todos los días uno aprende algo nuevo en esta carrera. Esa es la realidad, porque las leyes cambian, las normas cambian, los problemas que se nos presentan todos los días son distintos y esa es la parte más bonita de ser abogado, que no es lo mismo todos los días, sino que es algo diferente todos los días. Dentro de la carrera de abogado, bueno, está en la figura del notario, el notario público. Un abogado que puede llegar a ser notario, no todos los abogados son notarios, sin embargo, todos los notarios tienen que ser abogados. Ahora, ¿qué se requiere para ser notario, para tener la capacidad de notarizar un documento, de notarizar un contrato? ¿Y cómo se llega a ser notario en la República Dominicana? Porque eso como que, bueno, tú tienes un colegio de abogados, tienes el colegio también de notarios, pero uno dice, ¿y cómo se pasa de abogado a notario? Bueno, los notarios son los abogados que también están facultados para certificar que una persona que está poniendo su firma en un documento es la persona que lo está haciendo. Y también instrumentan actos auténticos como pagarés notariales y otros actos. Ahora, en República Dominicana se dio una situación interesante que teníamos tantos notarios que la Suprema Corte de Justicia, que es quien certifica o apodera a los notarios, tiene cerrado de hace aproximadamente 20 años la notaría y no se han hecho notarios. Ellos están esperando que los notarios se retiren en la medida que vaya retirando o falleciendo, sí, para poder volver a aperturar la posibilidad de crear notarías nuevas. Entonces ha sido un fenómeno interesante, pero ciertamente hay muchos notarios todavía en República Dominicana. Pero entonces quiere decir que posiblemente en República Dominicana todo el que es notario quizás pasa 50 años ya. Probablemente la vasta mayoría de los notarios tienen más. De hecho, ayer estaba terminando una operación donde precisamente la notaria nos dijo, no, yo tengo 67 años. Y estábamos buscando un notario más antiguo porque estamos hablando, necesitábamos un notario para algo que tenía una fecha del 1978. Y nos dijo, no, busca a fulano de tal, que todavía está ejerciendo, que tiene 80 y pico de años. Y dice, bueno, está muy bien, amén, o sea, que sigue ejerciendo. Sí, porque requería un notario que tuviera, que fuera notario en el año del que se estaba hablando. Ahora, pero también hay otro método. Tengo entendido que una persona que llega a ser juez, automáticamente, después que se retira o deja de ser juez, automáticamente queda con la facultad de ser notario. No sé si estoy equivocado. No, actualmente, en la actualidad no, sino se requiere una certificación separada por la Suprema Corte de Justicia, que tiene unas atribuciones de designar esos notarios. Pero esa es otra carrera, mira, y ahora que tú me lo mencionaste ahorita y haciendo un enlace con lo que mencionabas, también muchas personas que ya quizás están buscando una segunda carrera, también está la carrera judicial, la carrera de la judicatura, van a la Escuela Nacional de la Judicatura después de estudiar Derecho y tienen una carrera como juez en la República Dominicana. O como Ministerio Público, que también pueden ir a la como Ministerio Público. Toda la razón, así es. Sí, exactamente, porque también está esa parte que es sobre lo que quiero hablar contigo, y que, bueno, quizás más adelante en el próximo segmento, sobre las especialidades en materia de derecho. Pero el notario como tal es el que tiene la facultad de dar fe de vamos a decir, de la validez de un documento, de un contrato, de una transacción. Quiere decir que por eso que vemos, y generalmente la gente lo sabe, eso dicen, bueno, mira, que tú tienes que hacer un contrato y ese contrato hay que notarizarlo. Entonces hay que buscar un notario que lo notarice. Y muchos abogados lo que hacen es que tienen relaciones con notarios para notarizar determinados documentos. Pero aquí todo lo que se va a legalizar tiene que estar notarizado. Así es. Entonces, todo el que es abogado o todo el que tiene una oficina de abogado tiene que tener por lo menos vínculo por lo menos con un notario para ese tipo de procedimientos. Pero la notaría también se cancela. La Suprema Corte de Justicia puede cancelarle facultad de notario a alguien. Eso puede darse, ¿por qué? Por participación. Básicamente cuando un notario está realizando actos dolosos, es decir, está, por ejemplo, certificando firmas que no fueron puestas en su presencia, o actos que lo está redactando de una forma incorrecta, la Suprema Corte de Justicia conoce básicamente lo que es un juicio disciplinario contra ese notario y si determina que hubo falta grave, puede proceder a cancelar la notaría. Es decir, hay un control aquí sobre la notaría. No es que eso es un ejercicio completamente libre, sino que también los notarios tienen que ejercer eso con mucha confianza y mucha deliberación, porque es algo que le da la fe pública a esos documentos. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos entonces continuaremos conversando con Jaime Senior, abogado de negocios, sobre las diferentes áreas también de especialidad de la carrera de abogado y de su importancia o presencia imprescindible para determinados procesos. Volvemos en breve, Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z.
De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, por el canal 90 de Altis, el canal 110 de Claro. Hablamos con Jaime Senior, abogado de negocios. Y ahí voy. ¿Qué es un abogado de negocios, Jaime? O sea, tenemos abogados, bueno, no voy a llamar abogado, penalista en los tribunales, el abogado de los tribunales, que generalmente son los que ejercen ya la abogacía para defender personas y eso. Pero hay abogados de negocios, porque tú eres un abogado de negocios del área comercial o del ámbito empresarial, y uno se dice, bueno, pero ¿qué hace un abogado en el ámbito corporativo y qué tan importante es su presencia o su existencia? Nosotros los abogados lamentablemente tenemos una muy mala fama de ser los que crean problemas o los que crean obstáculos. Y yo creo que los abogados de negocios nosotros no vemos de otra forma, porque nosotros somos los que facilitamos operaciones comerciales, que ocurra a lo que se venda un inmueble, que se establezca un negocio, que ocurra una transacción comercial que dinamiza la economía, y más allá de eso también de resolver problemas y mitigar riesgos para los clientes. Eso es lo que nosotros hacemos. Y hablando de eso, por ejemplo, para empezar con hablar de qué es lo que es mitigar riesgos y qué es lo que tú sé que yo hago para mitigar riesgos. Bueno, tú pudieras pensar, yo voy a buscar en ChatGPT la solución a un problema legal que tengo y lo voy a poner ahí y me va a dar una solución. No, ChatGPT no te va a dar una solución real y una solución eficaz, sino que consultando con un abogado, como nosotros, abogados de negocios, y otros abogados también, porque yo creo que también que todos los abogados, y especialmente todos los abogados buenos, sea cual sea su especialidad, sí, lo que procuran es precisamente ayudar a los clientes a resolver problemas y mitigar riesgos. Nosotros identificamos cuáles son las normativas aplicables, las leyes aplicables, para que el cliente pueda realizar las operaciones comerciales y los otros negocios que tiene de una forma que minimice el riesgo que pueda tener. De eso se trata, y de eso es lo que yo me siento más conteste con los clientes, de buscar una forma de que pueda hacer su negocio de tal manera de que los riesgos que pueda tener sean los mínimos. Tú mencionabas un lamentable caso al inicio de este programa de esa emprendedora y demás. Quizás si no solo se hubiera buscado un préstamo en la banca formal, sino también si se hubiese asesorado correctamente con asesores legales. Y aquí estamos también especulando un poco, pero eso lo vemos mucho, que cuando... O sea, ver las implicaciones legales de cualquier tipo de... De cualquier tipo de emprendimiento, tomar, sí, cualquier tipo de tema comercial, hasta cuando estás vendiendo tu casa o apartamento, comprando, tener un abogado que revise, que te asesore, que te acompañe, es una forma de asegurar que tu riesgo sea minimizado. Entonces, yo siempre veo mi trabajo no como revisar contratos o aconsejar clientes o participar en una llamada. Mi trabajo holísticamente es de cómo yo puedo ayudar al cliente a hacer un negocio de la manera que minimice sus riesgos posibles y que evidentemente también lo coloque en la mejor posición de tener un mayor éxito en ese negocio. Sí, ciertamente. Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me ha tocado, porque me he divorciado varias veces, me ha tocado comprar más de una vez vivienda. Entonces el último apartamento que compré, recuerdo que por asunto de trabajo y cosas, y era un apartamento que lo iba a comprar no a un proyecto de una empresa constructora, sino ya un apartamento usado a otra persona. Y yo recuerdo que sí, yo llamé a una abogada amiga y ella se encargó de todo. Yo le dije, mira, yo no tengo tiempo, yo necesito que tú averigües, que tú me depures ese título, que averigüe que todo está dentro de lo legal, que no haya tipo de financiamiento, que no tenga algún tipo de embargo. Y ella hizo toda la tramitación y finalmente me entregó el título ya, cuando ya me iba a entregar el título de, mira, aquí está el título de traspaso, tu título definitivo. Y claro, tienes que pagar por ese servicio, pero qué bueno es cuando alguien te hace esa gestión, toda esa gestión, y es alguien que tiene la atribución para hacerlo, y para tener esa atribución tiene que ser un abogado. Así es. Sí, entonces, ahora pasa lo otro también. Cuando las empresas
cuando dos empresas se fusionan o cuando una empresa adquiere otra, qué sé yo, eso lo hemos visto aquí, por ejemplo, con los bancos, el Banco de Escocia que compró el Banco del Progreso, o el Banco BHD que compró el Banco León, o qué sé yo, la Amber que compró la compañía, la mayoría de acciones de Cervecería Nacional Dominicana, por decir solamente algunos casos. Pero siempre vemos que toda esa operación se la encargan a un bufete de abogados. Así es. O sea, ¿por qué abogados son los que se encargan de un proceso de fusión o de adquisición de una empresa a otra? ¿Y qué tipo de labores que realizan los abogados entonces en ese procedimiento? Porque parece que sin ellos entonces no se puede hacer. Bueno, cuando se combinan dos empresas a través de una fusión o cuando una compra a otra, que es una adquisición, que son transacciones comerciales, pero a grande escala. Y lo que los abogados hacemos es de, primero, realizar una debida diligencia, que es como una depuración de la empresa y de la otra empresa. Ambos lados usualmente lo hacen uno del otro para asegurar que el comprador cuente con las facultades y otros elementos para poder concretar la operación. Y el que está comprando dice, no, yo quiero estar seguro de que lo que estoy comprando está en buen estado. Es como si usted va a comprar un vehículo de segunda mano, usted lo lleva a un mecánico, le diga, mira, examíname el motor, la transmisión, yo creo que está todo seguro. Eso es lo que nosotros hacemos, los abogados también examinamos el negocio, que tenga todos los permisos, que los contratos estén bien hechos, que tenga su tema laboral al día, que cuente con los registros de propiedad intelectual. Es un trabajo fuerte. Es un trabajo, y después de eso preparamos los contratos, que son básicamente los acuerdos que las dos partes deciden cuál va a ser responsable de qué aspecto, porque un contrato lo que es en el fondo es una distribución de riesgos entre dos partes. Entonces ahí se negocia cómo se va a distribuir los riesgos entre dos partes. Ese procedimiento se hace, me imagino que una vinculación muy estrecha con vamos a decir, con los contadores y auditores de contabilidad de las empresas, porque ahí entonces tiene que haber mucho cruce de información, no solo legal, sino también contable. Y los fiscalistas también, no se puede olvidar de impuestos, eso siempre es un tema importante. Sí, ciertamente, esa es la parte impositiva. Y ahí quería aprovechar para preguntarte, cuando se hace una operación de venta o de adquisición de una empresa a otra, casi siempre así, bueno, vamos a decir una empresa a otra, sale a relucir, que es el tema que más preocupa y que más le interesa a los trabajadores, y a mí me han preguntado muchas veces sobre eso, lo que tiene que ver con el pasivo laboral. Una empresa, que la empresa la vendieron, entonces que van a liquidar a todo el personal y que entonces lo van a recontratar, o que van a asumir un nuevo dueño, sin embargo no nos ha entregado nuestra liquidación, que es la cesantía. O sea, es esa parte, Jaime, cuando una empresa adquiere a otra, ¿tiene la opción de comprar el pasivo laboral o de comprarla sin el pasivo laboral? Sí, bueno, en nuestro país existe una posibilidad de desahuciar a los empleados pagándole el auxilio de cesantía, además de los derechos adquiridos. Entonces, cuando hay una fusión o una compra de empresas, el comprador toma la decisión de si va a continuar con todos o algunos de los empleados que están ahí, si va a asumir todo ese pasivo o si se va a liquidar una parte o la totalidad de la empleomanía, porque ya eso está previsto en el Código Laboral y eso es una modalidad. Pero a lo que me refiero es a que esa responsabilidad corre por el comprador al vendedor. Es decir, por ejemplo, yo voy a vender una empresa en 10 millones de pesos y tiene un pasivo de 1 millón de pesos. Es decir, que me cuesta 1 millón de pesos liquidar a todo el personal, para decirlo como más entendible. Entonces, yo vendo la empresa en 10 millones más 1 millón de pasivo laboral. Entonces, el que me va a comprar me tiene que pagar 11 millones y yo me encargo de entregarle a la empresa depurada en cuanto a lo que tiene que ver con pasivo laboral. ¿Se hace así o puede darse caso de que la empresa me diga, no, mira, yo te voy a comprar, pero el pasivo se queda igual, yo lo asumo? De las dos formas, eso es como hablábamos ahora, o sea, cuando se establecen los contratos, se distribuyen los riesgos y ese tipo de responsabilidad, y también de la misma forma cuando se hace la debida diligencia legal, es como nuevamente el ejemplo del vehículo. Si usted analiza el vehículo, dice, mira, esta mica está rota, tiene dos opciones, o el dueño que está vendiendo le cambia la mica y te la entrega nueva y el precio se queda igual, o le dice al comprador, mira, yo te voy a rebajar el precio tanto para que tú arregles la mica. Es lo mismo que pasa con el pasivo laboral, que de alguna forma u otra
impacta el precio e impacta la distribución de riesgos entre las partes. Se hacen especialidades, entonces imagino que tienes aquí de lo que más se habla cuando vemos en los medios es de los abogados constitucionalistas y los abogados penalistas. Los abogados constitucionalistas, que es experto en la Constitución, entonces teorizan mucho sobre la Constitución y escriben muchos artículos. Y los abogados penalistas, que obviamente que es lo que más conocemos en la población común, porque lo vemos en los tribunales. Pero los abogados ya de ámbito comercial, de ámbito de derecho internacional o de otros ámbitos, ¿qué otros ámbitos hay en el mundo del derecho donde se ejerce la carrera de abogados, tal vez con buenos niveles de rentabilidad y que no se tocan mucho a los tribunales o no se llega mucho a los tribunales? Bueno, está por ejemplo la especialidad de propiedad intelectual, esos son los registros de marca, patentes, nombres comerciales, derecho de autor. Eso ha tenido un gran crecimiento en la República Dominicana. Y también está el derecho inmobiliario, que es una interesante combinación porque es parte comercial, transaccional, pero también parte de litigio, porque muchas veces hay una intersección entre esos dos en lo que es el derecho inmobiliario. Y también tenemos los abogados que ejercen en materia de laboral, y especialmente en lo que son los consejeros laborales, que no todos van a tribunales, porque muchos de lo que tú estás preguntando aquí, Esteban, de que si asume el pasivo o no, esos son el tipo de consejos. Cuando se redactan contratos laborales y demás y consultas, eso lo hacen los laboralistas también. O sea que ciertamente hay un amplio espectro dentro de la carrera, pero vemos esa situación a la que te hacía referencia, Jaime, en principio, de que a uno le da la impresión de que en la República Dominicana hay un exceso de abogados y sin embargo, tal vez si lo contabilizáramos y lo observáramos desde el punto de vista de cuán importantes son los abogados, entonces tal vez serían insuficientes, más tomando en cuenta de que también tenemos mucha deficiencia. O sea, en términos académicos, prácticamente todas las universidades de la República Dominicana tienen escuelas de derecho, pero hay muchas escuelas de derecho que lo que dan que lo que están es egresando a jóvenes que cuando tú lo evalúas, o sea, te das cuenta de que el conocimiento adquirido es bastante pobre. ¿Cómo tú visualizas eso en términos de la preparación de nuestros abogados? Ya por las universidades, porque tenemos escuelas de derecho muy buenas en muy buenas universidades y también escuelas de derecho muy malas en otras universidades. Bueno, ha habido una serie de esfuerzos que se han venido realizando de aprobar lo que se llama una Ley Nacional de Cualificaciones, para que, como en muchos otros países del mundo, se tenga que tomar un examen de reválida y que se tiene que entonces mantener al día el abogado y tomar exámenes de tiempo en tiempo para asegurar que el abogado tiene un nivel mínimo de conocimiento. Eso, por ejemplo, para usar el que más se conoce en Estados Unidos, lo que se llama el bar exam, el examen de barra, que para asegurar que los abogados egresados de las universidades, de la Escuela de Derecho, sí cumplen con ese requisito mínimo. Aquí, lamentablemente, no lo tenemos. Yo soy partidario de que lo deberíamos de tener un examen para asegurar que esas cualificaciones mínimas la tengan todos los abogados, porque la profesión del abogado es muy importante. Igual que los médicos versan sobre la vida y la salud de la persona, pero los abogados también. Un abogado penalista está versando sobre la libertad de una persona. Un abogado comercial como yo estoy viendo lo que es el negocio, el patrimonio de una persona. Esos no son elementos que se deben tomar a la ligera. Tenemos que tener un grado mínimo para asegurar la calidad y que esos profesionales le estén dando los servicios adecuados a las personas, que también va a ayudar a hacer un poco más prestigiosa la profesión de la abogacía, porque también dicen, no, que los abogados y lo otro, y esto, yo creo que si elevamos ese nivel, vamos a beneficiarnos todos. Sí, porque bueno, el hecho de que a veces le da la impresión a uno que ocurre lo que ocurría antes con el magisterio, que ahora, bueno, para que por lo menos eso de positivo se le pudiera ver a esto de la reforma educativa y del asunto del 4% de la educación, que ya hoy día es un poco más difícil graduarse de maestro y luego llegar a ser nombrado como maestro, porque hay que pasar por unos exámenes donde la mayoría se queman y lamentablemente los pocos que pasan con la nota mínima, que es un 70, o sea que tampoco es que sale muy bueno, pero por lo menos hay un poco más de depuración, así es, que bien pudiera hacerse también con la carrera de abogado. Vamos a una pausa y cuando retornemos en el último segmento de este espacio
Economía Popular. Continuaremos conversando con Jaime Senior, abogado de negocios de la República Dominicana. Volvemos en breve. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros. Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Hablamos con Jaime Senior. Jaime, dos preguntas que sí, aunque el segmento anterior se mencionó un poquito así brevemente. Lo del asunto del examen de depuración, eso también lo vemos en series de televisión. Que hay gente que de repente puede en determinados estados de Estados Unidos tomar un examen para tener la opción de ejercer como abogado en un determinado estado, aun cuando no haya estudiado la carrera. Eso es así. Eso es así en Estados Unidos. En Estados Unidos son 50 estados. Entonces, cuando uno estudia en una escuela de derecho allá, uno decide en cuál estado quiere ejercer la profesión y toma el bar exam en ese estado en particular para ejercer el derecho de ese estado. Sí, pero me refiero a si ocurre el caso de que sin estudiar la carrera puedas tomar el examen y puedas tener el derecho de ejercer. Hay muy pocos estados que lo permiten y hay muy limitadas excepciones a eso, pero eso es muy poco común. Pero es posible. Es posible en uno o dos estados, sí. Ya. En uno de estados. Aquí, en el caso de la República Dominicana, ahí por lo menos ahí sí hay limitaciones, en el sentido de que aquí para ejercer como abogado se necesita el S4. El S4. Pero aparte de eso hay que ser miembro obligatoriamente del Colegio Dominicano de Abogados, aunque tú no quieras saber del colegio, pero tienes que ser miembro, tienes que hacerte miembro del colegio. Bueno, para postular en los tribunales, sí. Ajá. Para ejercer la profesión solo se necesita contar con el S4. Yo soy miembro, sí, del Colegio de Abogados, pero yo no estoy a favor de esa colegiación obligatoria. Pero la colegiación es obligatoria para poder ejercer en los tribunales. O sea, en los tribunales, así es. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, en las pocas veces que estaba así como en tribunales, que entonces a veces le dicen al abogado que se presente, entonces el abogado tiene que presentarse ante el juez o ante el secretario del tribunal y decir, yo soy fulano de tal, C4 el número tal, número de colegiación tal, entonces tiene que dar todos los detalles de los tribunales de la República, del número de qué sé yo qué, que es lo que pone también en la notaría. O sea que por lo menos ahí sí hay una vamos a decir, un requisito que es bastante estricto en cuanto al hecho de que el derecho a subir a los tribunales a defender o a ejercer requiere de ciertas atribuciones. Así es. Entonces tampoco se da lo que ocurre también en otros países donde un acusado puede optar por ser su propio defendido sin usar abogado. Eso en República Dominicana no se establece. En República Dominicana eso yo no lo he visto. Aquí se le asigna un defensor público. No hay ninguna prohibición que yo conozca realmente de que diga que un acusado, especialmente un acusado, por ejemplo, si fuera abogado, no pudiera defenderse a sí mismo. Pero uno siempre dice, y eso en materia penal, pero eso pasa también cuando yo adquirí un inmueble hace unos meses y yo contraté un abogado, porque es que uno mismo es su peor abogado. Uno no puede ser abogado de sí mismo y entonces uno necesita que otro abogado lo defienda, porque cuando uno está muy cerca del caso, uno no tiene la distancia emocional del mismo. Por eso, y eso es uno de los elementos que nos caracterizan a los abogados. Nosotros tenemos que tener una cierta frialdad frente a los casos. No quiere decir que no seamos pasionales, y no quiere decir que no tengamos mucha energía y que nos apasionemos por esa defensa, por defender los intereses del cliente, pero también tenemos que ser fríos y analizar esos problemas, esas circunstancias de una manera distante para poder lograr el mejor resultado. Ocurre también algo, cuando uno ve en los periódicos los anuncios de los clasificados donde dicen aviso de pública subasta de un bien inmobiliario o de un vehículo, artículos mobiliarios, lo que sea, y entonces se establecen los requisitos para participar en la subasta, y yo veo que en las subastas para poder participar hay que ser abogado. O sea, eso es una atribución de un abogado. Entonces yo digo, pero yo quiero participar en la subasta y comprar, a ver si yo puedo comprar el bien mueble. Como quiera tendría que apoderar a un abogado para hacerlo, o un abogado es el que tiene el derecho de ir, pagar el 10% de
del valor mínimo como se establece, inscribirse y entonces optar por la puja en la subasta. O sea, ¿no te parece eso como que tal vez medio injusto? Porque eso debería ser tal vez abierto y no exclusivo para abogados. ¿Por qué exclusivo para abogados? Pero los abogados, nosotros no somos partes, como decimos, nosotros somos agentes, o sea, nosotros representamos, somos representantes de personas involucradas en distintos negocios, en litigios, y en el caso que tú mencionas, por ejemplo, de una venta en pública subasta, nosotros estamos representando al persiguiente o a un adquiriente en ese caso, y es por un tema de procedimiento y de protección a las mismas personas. Es una forma también de la ley decir que una persona que quiere adquirir ese inmueble y que está participando no lo está haciendo a ciegas, porque participar en cualquier proceso legal es engorroso. Entonces, no es que tú no lo puedas hacer, lo que pasa, tú lo puedes hacer, pero tiene que estar representado por un abogado, y ese abogado va a velar porque tus intereses estén adecuadamente representados. Ahora, el abogado también lo puede hacer por cuenta propia. O sea, bueno, sí, pudiera. Un abogado, entonces, pudiéramos decir que un abogado que tenga capital, un capital mínimo, si se dedicara a caerle atrás a ese tipo de operaciones, puede hacerse un dinerito. Pudiera. Sí. Pudiera. O sea, porque cuando digo es porque en el sentido de que participa como abogado y un bien inmobiliario, porque uno observa, y yo muchas veces le digo eso también a la gente, cuando un banco te embarga una propiedad por una deuda, un apartamento, vale 5 millones de pesos, el banco, entonces tú no lo pagaste, era un préstamo de 2 millones, tú nada más debes 1 millón, al final, aunque el apartamento cueste 5 millones, al banco lo único que le interesa es recuperar su 1 millón de pesos. O sea, al banco no le interesa en cuánto se vendió, en cuánto se va a vender o no se va a vender. Entonces, posiblemente en la subasta se vende ese apartamento en 1,5 millones y el apartamento vale 5 millones. Y un abogado que tenga la oportunidad pudiera comprarlo en 1,5 millones, le paga 1 millón al banco y sale a vender ese apartamento y lo vende en 4 millones, todavía por debajo de su valor, y se gana 2 millones rápidamente. Pero si fuéramos comerciantes, no fuéramos abogados. Entonces uno se tiene que dedicar a lo que uno sabe. Y si lo que uno sabe es abogado, bueno, uno se dedica a eso. Sí, ya. En los casos de ese tipo de operaciones de fusiones, como mencionábamos, de entre una empresa y otra, cuando se apodera a un bufete de abogados para toda esa operación, ese tipo claro, no me vas a dar monto, pero ese tipo de operación generalmente se cobra una tarifa específica o se cobra un porcentaje por monto de la transacción. ¿Cómo lo hacen las oficinas? Una combinación muchas veces de ambas fórmulas, porque puede ser una tarifa fija que se fija más o menos en referencia al valor de la operación que se está dando. Si es una operación muy cuantiosa también, uno quizá no va a ser un valor tan elevado, o sea, porque en algunos casos se puede dar 5, 10, 20% de las operaciones, pero si es algo más cuantioso se pueden dar un 1%, un 2%. Pero eso son negociaciones que se dan entre los abogados y las partes. Lo que las personas tienen que entender es que el valor que está agregando el abogado, la protección que le está sumando a esa operación, vale mucho más, yo creo de verdad, que ese porcentaje. Mira, los casos que nos han llegado donde los clientes han decidido, las partes han decidido no proceder con una representación legal adecuada, le sale mucho más caro, como decimos aquí, la sal que el chivo. Entonces uno tiene que saber que esa es una inversión que uno está realizando para asegurar que el negocio que está haciendo, usted está minimizando esos riesgos legales. Eso sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en gran medida, porque ciertamente es así. O sea, el hecho de lamentarse por no haber contratado una asesoría legal en algún tipo de operación, y algo que también vemos en esto que nos genera mucho ruido, que yo también menciono y le digo a la gente que no es tan frecuente como aparenta, que es el tema de los fraudes inmobiliarios. Esos fraudes inmobiliarios se dan muchas veces porque los adquirientes no buscan la asesoría correspondiente para
poder asegurarse de que ciertamente están haciendo una operación de corte legal, más cuando se trata de operaciones donde tal vez tú no vas a recurrir a el financiamiento bancario, porque cuando uno recurre al financiamiento bancario, generalmente el propio banco te hace la depuración por el negocio que va a hacer, pero cuando no se va a recurrir al financiamiento bancario, que de repente uno dice, no, yo tengo el dinero, tengo cómo justificarlo, por lo tanto no quiero hacer una compra de contado, pero una compra millonaria, puede ser que involucre 2 o 3 millones de pesos, que para mí es mucho, para otros es poquito, porque cuando se habla de una operación de miles de millones de pesos, bueno, pero como quiera, eso depende del poder adquisitivo de cada quien. Lo ideal es buscarse un asesor legal que se encargue de hacer las depuraciones correspondientes, de asegurarse, pero, repito, también te encuentras con muchos abogados irresponsables, o tal vez con desconocimiento, que entonces en vez de hacer algo bien, lo que te arman es un lío mayor. Eso también se puede dar, o también se ha dado, y cómo uno darse cuenta, porque Jaime, los abogados buenos salen caros. Pero lo barato sale caro. Entonces también hay que buscar una asesoría que sea buena, precisamente para asegurar que lo que estés pagando represente tus intereses de manera adecuada y sea una representación que asegure que el negocio que tú estás haciendo, ya sea un negocio que tú estás comprando un apartamento, sea un negocio comercial que tú estás haciendo, realmente sea correctamente realizado. Y déjame decirte que otro elemento que uno no ve, no solo son los temas comerciales, pero muchos de esos elementos que ocurren también terminan siendo problemas con la DGI y con otras instancias gubernamentales porque no realizó los trámites de manera correcta y de manera adecuada. Entonces, realmente yo lo repito, para mí yo lo que procuro y lo que la mayoría de mis colegas procuramos es minimizar los riesgos, es buscar ayudar, resolver esos problemas para los clientes para que de alguna forma puedan hacer negocios, porque nosotros no estamos haciendo los negocios, nosotros ayudamos a que esos negocios que se hagan bien. Y hay espacio incluso para los jóvenes profesionales del derecho, si se especializan en áreas donde ciertamente hay mercado. Por ejemplo, yo menciono mucho la parte que tiene que ver con compras gubernamentales, y así es. Siempre las instituciones del Estado están requiriendo abogados que sepan de eso, porque todo este tema de las licitaciones, de las compras, del cumplimiento de lo que establece la ley 340, eso es un dolor de cabeza para las instituciones del Estado. Y yo siempre le digo a los estudiantes jóvenes o abogados también jóvenes, que me dicen, no, pero digo, mira, si te especializas en el aspecto que tiene que ver con compras gubernamentales y con aspectos relacionados con tramitaciones de índole legal en el Estado, es muy difícil que tú no consigas un empleo en el Estado, porque la gente piensa que en el Estado solamente se consigue empleo si tú no en llavaduras, si estás pegado con alguien. No. Yo creo que esa es una de las áreas donde más oferta de empleo hay en el Estado, cuando tú averiguas y ves ahí en el Ministerio de Administración Pública, que siempre necesitan abogados, pero que sepan de determinados temas vinculados obviamente con la operatividad propia. Así, o sea, que ahí aparece empleo. Y esa especialidad que se llama el derecho administrativo ha tenido un tremendo crecimiento en la República Dominicana, y eso yo creo que se relaciona mucho con el título de este segmento, que es economía popular. La economía de la República Dominicana ha tenido un crecimiento enorme por muchos años, está mucho más sofisticada lo que es esta economía, y eso ha habido un crecimiento de lo que es el aparato del Estado. Sí. Entonces el derecho administrativo ha sido uno de los grandes motores de crecimiento en materia legal en los últimos años, así que sí, es un comentario muy atinado, que este también es una área muy interesante de estudiar. Sí, se pagan salarios competitivos en esa área en el Estado, y eso es bastante positivo. Pero bueno, el tiempo nos apremia, ya hemos llegado al final de este espacio, Jaime Signio. Para mí ha sido de mucha satisfacción haber conversado contigo, y me imagino que para los amables televidentes y los amables oyentes, o sea, ver del punto de vista de la carrera de abogado y de su vinculación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con actividades económicas, tanto a nivel macro como a nivel micro, y la importancia de la asesoría legal para este tipo de operaciones. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía Popular. A ustedes, amables televidentes y oyentes, les invitamos a continuar con nosotros también mañana a las 8 de la noche en esta Z101, en el canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, y por supuesto agradecer a la administración de esta empresa, encabezada por Bienvenido Rodríguez Durán, por darnos la oportunidad de seguir orientando a la gente. Hasta la próxima.